Y quiero pedirles que vayan al libro de Juan, capítulo 14, versículo 22. Importante parte del escrito bíblico que nos enseña algo. Y fíjense que lleva como título, esa porción la titularon La promesa del Espíritu Santo, nada más ni nada menos. Esa porción que vamos a usar un versículo ahí que se refiere a un personaje, a un discípulo de Jesús, de los que hemos venido hablando, que ya estamos por llegar al final. Ya estamos llegando al final de estos 12 hombres, de esta lista de 12 hombres, y vamos a hablar de uno que a veces genera confusión, porque este es Judas, pero no Judas Iscariote, sino Judas, hijo de Jacobo. Este personaje, por eso les digo que genera confusión, porque a veces se podrían por el nombre Judas inmediatamente dirigirnos hacia Judas Iscariote, que ese es el último que hemos de hablar. Y este es Judas, hijo de Jacobo. Juan, capítulo 14, versículo 22, que dice el versículo, en esa porción de la Escritura, él hace una pregunta porque el Señor Jesús estaba hablando en el versículo 21, si se regresan ahí dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Y aquí es donde interviene Judas, dice, le dijo Judas, pero aclara la Escritura, fíjense, no el Iscariote, fíjense cómo lo aclara el escritor bíblico. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Ahí lo vamos a dejar. El pasaje sí, es interesante esa lectura, es una porción importante. La promesa del Espíritu Santo, la promesa de que alguien habrá de venir. Había esa promesa, y recuerden que el Señor Jesús y Dios no hace promesas y no las cumple, todas se cumplen, y Él hizo esa promesa que iba a haber algo, pero había una condicionante, el que guardara su palabra. Pero ahí aparece este personaje, y es la mención que se hace de él. Hace esa pregunta Judas, hijo de Jacobo. Pero fíjense que este hombre tiene varios nombres. Se fue identificado de varias formas. Y aquí va a haber algo de información para ustedes. Judas se identifica por 3 nombres. Que uno de ellos es Jerónimo, que se refiere como al trinomio, el hombre de 3 nombres. El hombre de 3 nombres, por eso Jerónimo. En Mateo 10:3 se le llama Lebeo, y por sobrenombre Tadeo, para hacerlo más interesante, ¿no? A Judas se le conocía como, se le identifica como Jerónimo por el trinomio de 3 nombres que tenía. En uno se le llamaba Lebeo, pero también un sobrenombre que era Tadeo, como ven. O sea, para más confusión todavía, esta serie de formas de referirse a una persona. Y tenía un homónimo, Judas el Iscariote, todavía. Así que, pero este es Judas, hijo de Jacobo. Y según los historiadores, dicen que probablemente Judas haya sido el nombre que recibió al nacer. Lebeo y Tadeo eran esencialmente sobrenombres que se le pusieron a él, del pequeño. Y fíjense que el sobrenombre Tadeo, ¿saben qué significa? Niño de pecho. Niño de pecho. Evocando la idea de amamantar a un bebé. Dice, casi tiene un sonido irónico, un niño que mama. Quizá haya sido el menor de la familia y por lo tanto el bebé entre varios hermanos especialmente mimados por su madre. Haya sido el hijo menor. Probablemente, es lo que se especula. Y su otro nombre, Lebeo, o el otro sobrenombre, Lebeo, era similar.
viene de una raíz hebrea que se refiere al corazón, literalmente niño de corazón, como un corazoncito, digamos, si le dices a un bebé, así le decía, lo que hace suponer que de alguna manera, o casi podríamos decir, confirma en la idea de que era el menor de una familia, de un grupo familiar, fue el menor, fue el pequeño. Y esto nos debe de dar, o nos debe de interesar en que él pensar que era un alma apacible, una persona sensible, tranquila. Él, recuerden que está agrupado, y en las listas que hay de los apóstoles que se describen, casi tenían orden de prioridad. Empiezan de una manera, ¿se acuerdan que empezamos hablando de Pedro? Porque era como que el que más figuraba, pero de ahí van apareciendo en cierto orden de preponderancia, o figuraban más unos que otros. Y en el caso de él, si se dan cuenta, ya estamos al último de la lista. Se habla muy poco de él, se habla muy poco de él. Se habla poco sobre él. Recuerdan que hablamos también de Simón el Celote también, que no hay mucha referencia a él, y así como ellos, es el caso de este Judas, hijo de Jacobo. Pero también cabe destacar que en su labor que hicieron ellos fue muy importante. Fueron grandes predicadores, y de eso tenemos evidencias, y eso lo vamos a ver al final. Les voy a dar una referencia muy interesante respecto a este personaje precisamente. Individuos de vocación, con corazón sencillo, un tierno corazón tal vez, muy, muy amable, pero también muy, muy, muy intensos en lo que creían y hacían. Compasivos, amables. Dicen, almas de un espíritu dulce, como este caso, el de Lebeo o Tadeo. Juntos contribuyeron a un grupo muy complejo que integraban los 12 apóstoles, y que en toda esta gama de personajes que hemos venido estudiando y que hemos venido hablando a lo largo de estas semanas, vemos que hay toda una gama de personalidades y aspectos de cada uno de su personalidad. Algunos destacaban más que otros. Dice, como los otros fieles miembros del tercer grupo apostólico, Lebeo, Tadeo está más o menos en la oscuridad, pero esa oscuridad de ninguna manera empaña nuestro respeto por ellos, o debe de empañar nuestro respeto por ellos. Todos llegaron a ser formidables maestros y predicadores de la palabra, y que daban testimonio. Y en el Nuevo Testamento vemos registrado este evento, o el caso particular de este Judas, lo vemos involucrado en la descripción que hace el apóstol Juan, el discípulo de Jesús, en el aposento alto, cuando hace esta pregunta, y hablando Jesús, refiriéndose a que quien tenga sus mandamientos y los guarde, que ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Y él pregunta, Juan registra este dato, cuando dice que le dijo Judas, pero no el Iscariote, que aparte se hace esa aclaración, y la pregunta de cómo es que se manifestará a nosotros y no al mundo. ¿Cómo te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y vemos un hombre con un rasgo de humildad. No hace una pregunta en la que incluso desafía al maestro, sino la hace se ve la pregunta como la deja escrita, como la registra Juan, es una pregunta de alguien que está aprendiendo, que está escuchando y que está atendiendo a una inquietud que le brota genuinamente del corazón, y la hace hasta con respeto, con tranquilidad. Dice, no dice nada indiscreto, temerario o demasiado confiado, como en algunos otros casos cuando Pedro desafía a Jesús, dice, no, Señor, tú quédate aquí, que aquí te vamos a defender. Nada de eso. Vemos un hombre con espíritu sencillo,
Dice, no engaña a Jesús como hizo Pedro con una vez. Se pregunta, su pregunta está llena de suavidad y mansedumbre y no muestra ninguna forma de orgullo.